Dios, rodeando estoy. Pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Y la noche acabará, su palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, y mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Oh, tan fiel a mí. Y hoy podemos declarar que tu poder no ha cambiado. Oh, 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 Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez.
levantamos una adoración genuina, una adoración con fe, algo poderoso sucede en cada casa, en cada lugar donde nos están viendo esta mañana. Algo poderoso está sucediendo. La palabra del Señor, su poder tiene la capacidad de correr, de llegar a cualquier lugar, a cualquier nación. Ahí donde te encuentras hoy, levanta tus manos y declara la palabra del Señor, que Él moverá lo que tenga que mover, las montañas, los lugares. Él abrirá las puertas que necesitas que sean abiertas hoy. Él envía sanidad. No importa dónde te encuentres, Él envía sanidad. Él envía su respuesta. Él te pone en el lugar con las personas y en el momento correcto, porque su palabra corre, porque su palabra se cumple. Y Él lo hará de nuevo. Él lo hará de nuevo. Él lo está haciendo hoy. Recibe del Señor, porque su palabra es evidente, su palabra es real. Así que levantemos hoy una mejor adoración, nuestra mejor adoración, nuestra mejor adoración. Por muy oscura que sea la noche, va a amanecer. Por muy difícil que sea la situación, ninguna prueba es para siempre. Todo cambia en Él. Él no ha perdido el control. Y todo temor se va, todo temor se va, todo temor se va de tu vida. Prevalece el amor de Dios en ti. Yo sé que tú mueves las montañas, yo sé que tú mueves las montañas, yo sé que tú mueves hoy montañas, mueves hoy montañas. Lo harás otra vez, lo harás otra vez. Señor, te damos gracias por este tiempo de poder estar en tu presencia, Señor, porque la alabanza y la adoración, Señor, te traen a ti, aquí, en este momento preciso, pero también prepara nuestros corazones, Señor. Y eso es lo que hoy queremos pedirte, Señor, que prepares esta tierra de nuestras vidas, Señor, para que lo que tú tienes para nosotros hoy pueda ser sembrado y que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros, pero también en las naciones de la tierra, Señor. Y este es un buen tiempo, Señor, a pesar de todo lo que está sucediendo, de que como individuos, pero también como naciones, traigamos alabanza y adoración delante de ti. Y yo quiero en esta mañana dar inicio a este servicio del día de hoy, al que les damos la bienvenida y al que le damos las gracias al Señor por la oportunidad de poder estar aquí en su presencia y poder llegar hasta sus hogares. Vamos a leer el Salmo 67 y dice así, el título de este salmo dice, exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Eso es lo que en este tiempo el Señor está requiriendo y demandando de cada uno de nosotros. Y así dice este salmo precioso. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Y este es el tema que pues Javier tiene el privilegio de traer hoy para todos nosotros. ¿Qué es el temor de Dios, verdad? Entonces, estamos viviendo cosas difíciles a nivel mundial, pero el Señor está en control de todo, no ha perdido el control el Señor, y nosotros como sus hijos debemos aprender a descansar, que Él es Dios y que Él es un Dios bueno
y que Él no cambia y que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así que, Padre Celestial, gracias por este tiempo. Señor, bendecimos esa palabra que tú traes el día de hoy y te damos gracias, Señor, porque hoy tu palabra es sembrada para dar mucho fruto como una semilla buena que tú has traído para nosotros en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Muy vale. Muy bien. Estamos hoy muy contentos de poder llegar nuevamente a la casa, al hogar, a la vida de cada uno de ustedes que nos escuchan en esta mañana. Y nuestro ruego, nuestra petición al Señor es que cada uno de ustedes se encuentren rodeados de la gracia, del amor, de la misericordia y de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tiempos de angustia, tiempos de tribulación, pero confiando siempre plenamente en el Señor. Vamos a continuar con nuestra serie de la lectura de los pasajes del libro de Daniel. Y el título de la prédica que tenemos el día de hoy es La fe que libra del horno de fuego, confiando en Dios. ¿Por qué nos hemos detenido en esta serie del libro de Daniel? Bien, Daniel es al Antiguo Testamento lo que el libro de Apocalipsis es al Nuevo Testamento. Proféticamente Daniel habla del tiempo de los gentiles, aquel periodo que comenzó en el año 606 a.C. con la cautividad de Jerusalén y la movilización de toda esta gente importante hacia Babilonia cuando el rey Nabucodonosor entró y sojuzgó la tierra de Judá. Estamos en este tiempo, y es el tiempo, como dije anteriormente, el tiempo de los gentiles, que va a terminar cuando Cristo vuelva a la tierra para juzgar a las naciones gentiles y establecer su reino sempiterno. Este libro de Daniel prueba que hay un Dios en los cielos, y lo vemos en Daniel 2:28, y que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, Daniel 4:25. Aprendemos aquí que la historia del mundo realmente es la historia de Dios escribiendo conforme a lo que Él ha dictado. Pensamos muchas veces que Dios se ha apartado de la historia del mundo y nos ha dejado abandonados y tirados, pero no. Tenemos que seguir nosotros confiando plenamente y sabiendo que Dios ha escrito paso a paso, momento a momento, toda la historia completa de la humanidad y nada ha salido de las manos ni de su voluntad de Él. El mundo, vemos en el libro de Daniel que pretendió cambiar el nombre, el significado y el destino de Daniel y de sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Los 3 años de entrenamiento en Babilonia de todos estos jóvenes fue un intento de lavarles el cerebro, lo mismo que sucede y ocurre actualmente en el mundo con nosotros y con nuestros hijos, con toda esa filosofía antidios que existe y se ha levantado. Daniel significa, Dios es mi juez. El nombre de Ananías significa Jehová es gracia. Misael significa quién es como Dios. Y Azarías, como se eran conocidos los 3 amigos de Daniel, significa Jehová es mi ayuda. Ven ustedes la importancia de los nombres, lo que ellos marcan del destino de cada uno de nosotros y el significado profético que tienen ellos. Vemos entonces cómo el reinado de Babilonia, su filosofía de dioses paganos, existía entonces un interés principal y primordial en cambiar la identidad de cada uno de estos jóvenes, motivo que sucede con mucha frecuencia en el mundo actualmente. Los nombres de ellos fueron cambiados y es lo que nosotros usualmente conocemos, no los nombres originales de estos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, sino que nosotros aún los conocemos y la Biblia los menciona como Beltasar, que es el nombre de Daniel, que significa Bel protege su vida, que era uno de los dioses babilónicos. Sadrach le fue cambiado a el nombre de Sadrach, que significa el mando del dios Luna. Mesach significa Aku, un dios pagano, y Abednego, siervo de Nebo, dios Venus. Ellos pudieron entonces cambiar el hogar, cambiar la educación, cambiar la comida, cambiar el vestido y las costumbres de estos jóvenes, pero en realidad no pudieron cambiar el corazón de ellos ni sus creencias en ese Dios
Todopoderoso, lo cual es sumamente importante que nosotros mantengamos en nuestro corazón. Daniel y sus amigos propusieron en su corazón que obedecerían únicamente la palabra de Dios y la arraigaron profundamente en sus mentes y en sus corazones. Y ellos se atrevieron a creer y confiar en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de los peligros, a pesar de la presión social que ellos mantenían en ese tiempo, arriesgando incluso su vida ante las amenazas de muerte, como vamos a ver nosotros en la lectura del pasaje del día de hoy. Daniel 3, y es donde vamos nosotros a situarnos el día de hoy, narra la historia de estos 3 jóvenes amigos de Daniel que se enfrentan al rey Nabucodonosor, negándose a la orden de postrarse y adorar el ídolo que él había hecho construir, arriesgando así sus vidas. Curiosamente, este pasaje de Daniel 3 ocurre aproximadamente, dicen los historiadores, 20 años después de que el rey Nabucodonosor había sido turbado por un gran sueño que nadie, excepto Daniel y sus amigos, habían logrado descubrir y descifrar por revelación divina. En ese momento, en el capítulo 2 de Daniel, como nosotros podemos ver en las Escrituras, el rey Nabucodonosor, cuesta pronunciarlo un poquito, había exaltado el nombre de Dios y había dicho: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor que ha de acontecer en los postreros días. Eso es la referencia de Daniel cuando él le está explicando la revelación del sueño que él, rey, había tenido y lo había turbado grandemente. Cuando entonces el rey recibe la descripción y la interpretación de este sueño, y ustedes podrán recordar en capítulo 2 de Daniel, es que el rey sueña una gran estatua enorme, que tenía la cabeza de oro, que tenía los pechos y los brazos de plata, que tenía el vientre y los muslos de bronce, y que tenía las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Cuando entonces esto sucede, él dice: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este gran misterio. 20 años después de que este rey había recibido una revelación que había cambiado su vida y le había hecho temblar y temer al Dios Todopoderoso, viene y se le ocurre erigir, levantar, edificar una estatua de oro que lo magnificaba a él. Bien, vamos entonces a leer el capítulo 3 de Daniel y dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey,
has dado una orden que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, dice, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló el rey y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí me voy a detener un momento por la importancia que tiene esta respuesta. Dentro de las grandes cualidades del carácter de estos jóvenes, Daniel, Ananías, Azarías y Misael, quiero resaltar dos de las características más importantes que marcaron la diferencia entre estos jóvenes para que sus nombres quedaran inscritos en el libro de las páginas de Dios. Es interesante porque no solamente estos 4 jóvenes fueron traídos cautivos de Jerusalén a Babilonia. Se dice que toda la familia real, o sea que significa que habían más jóvenes dentro de todo este grupo, pero nada en las escrituras menciona acerca de los otros hombres, que sin duda la cultura y la influencia y la presión los habían absorbido a cada uno de ellos, excepto a estos varones. Las características que quiero yo resaltar en esta mañana y que nos van a servir como una base importante, como un pilar, como una columna para que nuestras creencias y nuestra fe se solidifique, era la gran fe que estos jóvenes tenían en Dios y el temor a Dios. La vida no es fácil y a veces nos juega una mala pasada. Pero es importante no sucumbir al peso de todas las presiones que nosotros tenemos continuamente en la vida y encontrar esperanza en la historia que nosotros estamos compartiendo en esta mañana de Daniel 3. A pesar de las amenazas y a pesar del castigo de enviarles a la muerte, ellos estaban plenamente convencidos que sus vidas y su destino estaban completa y totalmente en las manos de Dios. Ellos no temían una orden real. Ellos no temían la presencia y la amenaza de ser echados y arrojados al horno de fuego como el rey los estaba amenazando en ese momento. Nada, absolutamente nada, pudo hacerlos inclinarse ante los ídolos de Babilonia y el mandato de un gobernante totalmente perverso. Sadrach, Mesach y Abed-nego confiaron en el Dios Todopoderoso. Independientemente del resultado, ellos estaban dispuestos a ser arrojados al pozo de fuego y morir, tan siquiera cuestionar si era o no la voluntad de Dios. Ellos dijeron, realmente no sabemos qué sucederá con nosotros. Solo lo único que podemos saber es que confiamos en Dios y le vamos a obedecer. Miren qué fortaleza de espíritu la de estos jóvenes, qué confianza la que ellos tenían, sin tan siquiera dudar, ¿serán estos los planes de Dios para mi vida? ¿Será que yo tengo que hacer algo para oponerme a que esto suceda o ocurra de esta manera? Porque ¿cómo es que yo voy a morir tan joven? Eso es lo que se me ocurre a mí que pudo haber pasado y atravesado la mente de estos jóvenes, pero no ocurrió absolutamente nada de esos. Ellos tenían una clara convicción en que Dios podía librarlos y si no, no importaba. Estaban ellos en las manos de Dios. Era tal su confianza en Dios entonces que afirman ante el mismo rey que si Dios no los salvaría del horno de fuego, aún así
solo a Dios servirían y adorarían. Este es un texto maravilloso que nos anima a confiar plenamente en Dios y nos ayuda a entender más acerca de lo que es la fe. Este mensaje nos da una idea de lo que es entonces la fe bíblica y de tal manera poder entender lo que no es la fe bíblica, como muchas veces nosotros hemos mal pensado. Podríamos decir que existen entonces dos clases de fe. Una es aquella que nace de nuestra propia experiencia y de nuestras expectativas. Y la otra es lo que nos enseña la palabra de Dios, como si nosotros ponemos atención y meditamos en este texto, vamos a poder aprender de ello. Muchos cristianos creen que la Biblia enseña que la fe es confianza en el resultado determinado y esperado por ellos mismos. ¿Cómo así? Quiere decir que muchos hemos aprendido que yo puedo desarrollar mi fe creyendo en cosas que yo construyo en mi mente y en mi corazón. Deseos, anhelos de poder tener, de poder alcanzar, de poder conseguir, simplemente con aquello que yo pienso y comienzo a creer que yo puedo obtener. Bien, pero lo importante entonces es que nosotros dejamos muchas veces a confiar y tener y esperar en aquello que Dios tiene como un plan para la vida de cada uno de nosotros. O sea que nosotros paralelamente desarrollamos un plan que puede ir completamente divergente de los planes de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, vemos en este texto que estos jóvenes se mantuvieron pegados a lo que era la disposición y al plan de Dios para gloria de Él. A final de cuentas, nuestra vida lo único que debe de hacer y de buscar es glorificar a Dios. Para entender entonces qué es la fe bíblica, comencemos examinando lo que no es fe bíblica. La fe no es confianza, como dije anteriormente, en lo que yo creo, en lo que yo anhelo y en lo que yo espero. La fe no es tener fe en mi fe. Eso parece un rompecabezas, pero como les dije anteriormente, comienzo yo a elaborar, comienzo yo a construir una fe que no es la fe que depende de Dios, ni es una fe que va alineada dentro de los planes de Dios. Pensamos entonces que la eficacia de nuestra fe va a depender de cuánto nosotros la alimentemos y nos esforcemos por creer cada día más en ese pensamiento que hemos construido, en esa fortaleza en nuestra mente. Como dije, hacemos entonces una fortaleza en nuestros pensamientos de lo que nos gustaría que sucediera. Oramos y alimentamos ese pensamiento para convencernos entonces de que hemos inflado nuestra fe lo suficiente como para que Dios honre nuestros deseos y estos se lleguen a cumplir. Cantamos muchas veces, oramos muchas veces, leemos las Escrituras, buscamos pasajes que alimenten precisamente ese pensamiento, nos regañamos algunas veces a nosotros mismos por dudar y tratamos de convencernos entonces de que creemos tanto como sea necesario para que la mano de Dios se mueva a favor nuestro. Ese tipo de fe no es confianza en la sabiduría y en el poder de Dios, como en la cantidad de fe y pensamientos positivos que cada uno de nosotros vamos construyendo en nuestra mente. Estos jóvenes no tenían esa clase de fe. Su fe no dependía de lo que ellos quisieran, o de lo que ellos deseaban, o de lo que ellos estaban temiendo, que era ser arrojados en ese momento al horno de fuego. Su fe dependía única y exclusivamente de la disposición de la voluntad de Dios para lo que tenía como un plan para la vida de cada uno de ellos. No confiaron entonces, como dije anteriormente, en sus creencias ni en sus deseos. Ellos no sabían qué pasaría, solo estaban confiando y entregándose a completa disposición en las manos de Dios para que Él obrara como Dios debe y quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. Su fe no se midió por la cantidad de fe que ellos mismos pudieran acumular, sino por la grandeza de su Dios independientemente de los resultados que pasaran. Número 2, la fe no es confianza en lo que queremos entonces que suceda.
A todos nos encantaría que sucediera algo extraordinario y resultara conforme a lo que deseamos, creyendo que de esa manera todo sea para glorificar a Dios. ¿Cuántos no conocemos historias tristes de creyentes que se han alejado o aún peor, se han peleado literalmente con Dios solamente porque su fe no dio los resultados de lo que ellos habían orado, de lo que ellos habían creído o de lo que ellos habían esperado tanto, conforme a lo que les encantaría que sucediera? O sea que ellos simplemente han construido una fe conforme a lo que es su voluntad, dejando por un lado la voluntad divina. Tal fe es ajena a lo que la Biblia nos enseña. La fe no es la confianza entonces en lo que nosotros queremos o quisiéramos que sucediera. La fe es confianza en Dios única y exclusivamente. Número 3, la fe es simple confianza solo en Dios, no en mí, no en mis pensamientos, no en mis deseos. La fe es una confianza solo en Dios. No en nuestras capacidades para leer la voluntad de Dios, sino es desarrollar una confianza y una convicción en lo que Dios tiene preparado para mi vida. La gran fe no pretende saber lo que solo Dios puede saber. La gran fe es poder llegar a conocer al Dios que todo lo conoce. Esa es la diferencia, ¿me entienden? Si yo conozco al Dios y aprendo a saber que Dios es mi Padre Celestial, que Él me ama, que tiene planes de bien para mi vida, yo voy a poder entregar con plena y absoluta confianza mi vida en las manos de Dios. Veamos entonces ahora qué es la fe bíblica. La fe bíblica es confiar, como dije anteriormente, solo en Dios. En el texto de hoy, ante el mandato del rey de postrarse y adorar la estatua que él había hecho, y ante la amenaza de que quien no lo hiciera sería echado dentro del horno de fuego ardiendo, vino entonces la acusación. Nosotros todos los días vamos a tener una acusación y sabemos quién es el que nos acusa. Satanás es el que nos acusa delante del trono celestial. ¿Viste que no está haciendo? ¿Viste que no está pensando? ¿Viste que no te obedece? Bueno, lo mismo sucedió en este pasaje. Vinieron todos los enemigos de estos jóvenes por envidia, por celos, por intereses, porque querían los puestos de ellos y los acusan delante del rey. Continuando el pasaje dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces el rey dijo con ira y con enojo que le trajesen a estos tres, y al instante fueron traídos estos varones delante de él. Habló el rey y les dijo, es verdad lo que estoy escuchando acerca de vosotros, que no estás honrando a mi Dios, ni estás adorando la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, como quien dice, les voy a dar una oportunidad para que ustedes se arrepientan y hagan lo que yo he mandado. ¿Estáis dispuestos a hacerlo? Porque si no, ahora pues, en esta misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Como quien dice, yo soy el que tengo el poder y en mis manos están las vidas de ustedes. Respondiendo ellos, y me encanta este pasaje, le dicen al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. De una o de otra manera, nosotros no dependemos de ti y no nos atemoriza lo que tú nos estás haciendo. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos de cualquier manera a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ante la amenaza de no cumplir entonces con el mandato del rey, estos hombres vienen a ejemplificar lo que es la fe pura y la fe genuina. No se trata de confiar entonces, como dije, en lo que nosotros quisiéramos que sucediera o en lo que no quisiéramos que sucediera. Ellos no comenzaron a reprender, no comenzaron a ayunar, no comenzaron a orar. Ellos tenían una convicción profunda y clara en que Dios era Dios
y Él era el que nos podía librar. Y si no, de cualquier manera, las vidas de ellos podrían estar descansando en las manos de Dios. Como dije anteriormente, entonces, la fe es la confianza en lo que Dios va a hacer y tiene escrito para la vida de cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto es entonces conocer la palabra de Dios, conocer cuál es la naturaleza amorosa y misericordiosa de Dios y conocer que Dios tiene unos planes de bien y de bendición, no importando las circunstancias, no importando las amenazas, no importando el temor que pueda estarnos rodeando en ese momento. Debemos nosotros dejar que Dios sea Dios y no seguir pretendiendo que Él haga conforme a nuestra propia voluntad o nuestros deseos. La verdadera fe bíblica permite que Dios entonces sea ese Dios todopoderoso y obre conforme a su voluntad. No va a depender de nuestros esfuerzos ni de nuestra visión de lo que Dios debería o no debería de hacer por cada uno de nosotros. Simplemente esa fe se basa en la verdad de que Dios va a actuar conforme a lo que Él ha escrito en el libro de la vida para cada uno de nosotros. Tenemos un plan divino en nuestras vidas, tenemos un propósito divino que es el que nosotros tenemos que darnos a la tarea de descubrir para que entonces podamos nosotros glorificar a Dios con nuestras vidas. Versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra ellos y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Era tal la ira por el desafío de estos jóvenes de que no cumplieran con su mandato, que entonces, lleno de ira, dice, mandó a que se calentase este horno 7 veces más. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego, dicen las Escrituras. Estos hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, confiaban plenamente en la voluntad soberana de Dios, sabiendo que el resultado sería siempre de bendición y glorificaría única y exclusivamente al Señor. Yo me pregunto, ¿cómo sigue nuestra fe en Dios cuando la respuesta es un no a nuestras peticiones que hemos creado, que hemos elaborado? Versículo 17. Volvemos nuevamente a nuestro pasaje y dice: Sadrac, Mesac y Abednego dijeron ante las amenazas del rey: he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos, que no nos doblegaremos, que no nos rendiremos ante tus dioses, ante las presiones, ni tampoco vamos a hacer lo que el mundo nos dice que tenemos que hacer. Es una respuesta muy osada y llena de valor. Nabucodonosor se llenó entonces de ira, dice la Escritura, y ordenó que el horno se calentase 7 veces, y en el momento en que estaban arrojando a estos jóvenes, dice, de los hombres más fuertes del ejército, fueron muertos en ese instante por el calor que salió del horno. Continuando en el versículo 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: sí, es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién era ese cuarto varón que se paseaba con estos jóvenes? Era el ángel de Jehová, era el mismo Señor Jesucristo quien los libró de ser consumidos. Él, en el momento en el que fueron metidos al horno de fuego, los hizo libres de todas sus ataduras. Si nosotros leemos con precisión el pasaje, vemos que ellos fueron
echados a ese horno de fuego, atados, como que si eso no era tan caliente el horno que los iba a matar. Pero el simbolismo precisamente de esto es que en el horno de fuego Dios va a utilizar, Dios va a tener todo bajo control, que las ataduras que cada uno de nosotros tengamos en nuestras vidas que nos han impedido caminar libremente con el Señor, son rotas, son liberadas. Eso es lo que aconteció precisamente dentro del horno de fuego, milagro tras milagro. No solamente preservó el Señor la vida de ellos, sino que los libró de todo estereotipo, de todo pensamiento, de toda fortaleza en sus vidas, para que ellos salieran refinados de ese horno de fuego. Cuando Dios nos lleva entonces al fuego, es con la intención de soltar y de quemar todo aquello que nos tiene sujetados y nos está impidiendo que nosotros caminemos con Él para hacer su voluntad. Isaías 43:2 dice el pasaje: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una promesa, y esta es una promesa que estos jóvenes tenían en sus corazones. Ellos confiaban plenamente en la voluntad de Dios, no importando que ellos fueran echados al horno de fuego, no importando que ellos al momento de que iban a entrar a ese horno de fuego, vieron cómo los que los iban a tirar se morían precisamente por el calor de las llamas que estaban saliendo de ese horno. La diferencia entonces va a consistir si nosotros confiamos en el Dios amoroso y misericordioso que quiere lo mejor para nosotros, y si nos rendimos a su voluntad o nos resistimos a Él. Si nos resistimos, el proceso entonces en el cual Dios quiere que nosotros lo atravesemos para salir más refinados, se va a convertir en duro y doloroso, como sucede con demasiada frecuencia, sin llegar a ser de beneficio para cada uno de nosotros, ni de darle gloria al Señor. Continuando en el pasaje de Daniel, capítulo 3, versículo 26, dice: y el rey se acercó a la puerta del horno y les pidió que salieran. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Este es uno de los pasajes más emocionantes que nos exhortan y nos animan y nos enseñan a tener plena confianza en Dios. Aunque su respuesta sea un no aparentemente, Él no los libró del horno. Dios permitió que estos jóvenes fueran arrojados a ese horno de fuego. Pero aunque no lo haga, dijeron ellos, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Cuando nosotros disponemos de nuestro corazón, entonces, no doblegarnos ante las circunstancias, ante las presiones, ante los temores, ante las acusaciones, y nos mantengamos firmemente nuestra fe en el Señor y en los planes, confiando que los planes de Dios para nuestras vidas son planes de bien y de bendición. No hay nada que nosotros podamos temer, no hay acusación que el enemigo pueda traer a nuestras vidas que nos debiliten, que nos atemoricen. Ellos glorificaron a Dios y el Señor se encargó entonces
de librarlos del horno de fuego, de libertar sus ataduras y de bendecirlos y de engrandecerlos. ¿Por qué? Porque ellos habían honrado y magnificado el nombre de Dios. Ellos le demostraron al mundo en ese momento que había un Dios todopoderoso, más grande, con más poder, con más gloria que el mismo rey que estaba ordenando todo, como que si él fuera el Dios de este mundo. Aunque estamos nosotros viviendo tiempos difíciles, aferrémonos entonces a esa certeza que el plan de Dios se está desarrollando exactamente como Él lo ha ordenado, tanto para el mundo como tanto para mi vida. El Salmo 25, 12 y 14 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Él, Dios. Gozará entonces el hombre de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Es lo mismo precisamente que sucedió con estos jóvenes. Ellos temían a Dios. Él entonces les enseñó el camino que ellos deberían de escoger en el preciso momento de la disyuntiva de qué tenían ellos que hacer. Y ellos entonces, como dice este Salmo 25, gozaron del bienestar y su descendencia fue bendecida. Dice entonces la clave: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Si nosotros tememos al Señor, si nosotros caminamos entonces en el temor del Señor, y ese temor es reverencia, ese temor es respeto, ese temor es querer cumplir con lo que Él nos está diciendo que cada uno de nosotros hagamos, nosotros entonces vamos a tener una revelación divina que va a fortalecer nuestra fe y va a ser una fe que va a permitir que nosotros seamos tan osados como estos jóvenes para atravesar todo tipo de circunstancia que aparentemente es adversa, pero que Dios se va a encargar de convertir la maldición en bendición. Quiero cerrar entonces con ello y pedirte que inclines tu rostro aquí donde estamos para hacer una oración. Es posible que Dios no nos salve del fuego, pero no temamos. Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar a superarlo como ha prometido en Isaías 43, que cuando nosotros caminamos por el fuego, cualquiera que sea nuestro problema o prueba que estemos atravesando, la promesa del Señor es que no nos va a quemar y que no seremos destruidos, y que toda atadura que nos ha impedido que nosotros seamos libres completamente en el Señor y que no nos ha dejado caminar con Él, será rota para hacernos libres, para que entonces nosotros, glorificando el nombre del Señor, la gloria de Dios venga y sea sobre nuestra vida. Padre, quiero pedirte, Señor, en esta mañana, que nos ayudes a cada uno de nosotros a ser como estos varones, a soportar el horno de pruebas teniendo plena confianza en ti. Haz de nosotros y en nosotros ese tipo de fe, una fe que nos permita caminar juntamente contigo, creyendo plenamente convencidos que Jesús va a caminar con nosotros en el fuego y Él nos va a librar. Y si no, Señor, sabemos que de todos modos tú estás con nosotros en todo momento. Bien, muchísimas gracias por la atención, confiando plenamente en que la palabra de Dios va a producir el fruto en cada uno de ustedes, para gloria del Señor y bendición de cada uno de ustedes. El Señor los bendiga rica y abundantemente. Bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo, de verdad. Una palabra que nos exhorta, que nos anima, que nos ubica a poner, de verdad, como decías tú, nuestra confianza en el Señor, sabiendo que Él es la roca firme en donde nuestros pies tienen que estar
cimentados, ¿verdad? Arraigados en esa roca firme que es Él. Y bueno, vamos a pasar a lo que procede, que es parte también de la alabanza y la adoración que nosotros le damos al Señor, que es el privilegio que tenemos de darle a Él nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que en pantalla van a poder ver en este momento la manera como ustedes pueden hacer llegar esos diezmos, esas ofrendas, esas primicias, cualquier semilla que ustedes tengan para el Señor, que recordemos que aquí lo hacemos para hombres mortales, como dice la palabra, ¿verdad? Que sembramos en el alfolí, que es el lugar en donde tú estás recibiendo ese alimento espiritual para ser edificado y para tener ese crecimiento en el Señor día con día. Así que yo quiero que tomes eso que tú has dispuesto en tu corazón, que es el fruto de tu trabajo, el fruto de tu esfuerzo, de esa habilidad que el Señor te ha dado. Es que Él dice que Él nos da la habilidad de hacer las riquezas, ¿verdad? Y que de Él procede la sabiduría, la inteligencia, de Él procede todas esas habilidades y competencias que nos permiten a nosotros realizar nuestro trabajo para poder traer ese alimento a nuestros hogares. Así que quiero que lo tomes ahí donde tú estás y vamos a bendecir esa ofrenda. Padre bendito, te queremos dar gracias Señor, por esos diezmos, esas ofrendas, esas primicias, esas semillas, Señor. El fruto de nuestro trabajo, Señor. El fruto, Señor, de la obra de nuestras manos, Señor, que tú eres nuestro proveedor. Reconocemos, Señor, que todo proviene de ti, que tú eres nuestro dador de la vida, nuestro sustentador, Señor. Así que hoy bendecimos esas ofrendas, les hablamos vida en la cuenta de cada uno de esos sembradores. Te damos gracias por esos corazones, Señor, y esa alegría del corazón de cada uno de ellos para traer esto, Señor, a ti, Señor, a tu alfolí. Así que hoy creemos que tú los multiplicas en la cuenta de ellos, pero también en la cuenta de este ministerio para poder seguirnos extendiendo en amor a tanta necesidad que están en los círculos que nosotros podemos alcanzar, Padre. Así que en el nombre de Jesús, gracias por eso. Amén y amén. Y bueno, también para ir ya terminando, van a ver en pantalla lo que son las actividades semanales que tenemos. No me gusta la palabra actividades, sino la oportunidad que tenemos del Señor y que nos permite como ministerio, Llaves de Sion, Iglesia Llaves de Sion, tener para que ustedes puedan venir y ser equipados y adiestrados en lo que el Señor nos está llamando a hacer en este tiempo. Así que lo vas a ver en pantalla y también vamos a ir dándole cierre a este tiempo y queremos orar para que esta semana sea una semana tomados cada uno de nosotros de la mano del Señor, donde si tú estás tomado de la mano del Señor, todo lo que tú emprendas va a ser bendecido. Vas a ser dichoso, como bien decías tú ese salmo al final, ¿verdad? Me gustó mucho. O sea, el que teme al Señor, él será encaminado por los caminos que el Señor quiere y tiene para cada uno de nosotros. Así que, tomados de la mano del Señor y en el temor de Él, todo lo que tú emprendas en esta semana sea bendito por el Señor y que te vaya bien en todo. A mí me gusta la bendición sacerdotal, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros en general y que el Señor bendiga toda obra de tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que nos estaremos viendo próximamente a través de todos estos medios y el próximo domingo nos encontramos en esta misma versión. Que el Señor les bendiga.